Muy buenas noches, esto es El Quinto Poder. Esta que habla y les saluda se llama Leti y esta noche vamos a transmitir un ratito de aquí a las 11, o sea, muy chiquitito ratito. Escuchábamos al señor Steven Tyler y esto que se llama Dream On. Me gusta mucho, sin duda, me gusta más esta versión que con el señor Dio, pero bueno, las dos las disfruto. Y esta noche en este pequeño espacio vamos a estar platicando de este par de señores que vemos aquí a un lado, el señor Ernesto Cordero y el señor Gustavo Madero, quienes finalmente, después de algunas semanas de campaña interna en lo que queda del PAN, en los restos mortuorios del PAN, llevaron a cabo las elecciones internas para elegir al presidente del comité ejecutivo del consejo. ¿Es consejo o es comité? Bueno, del CEN, sí, el presidente nacional de ese partido. ¿Qué es lo que tenían los panistas? ¿Qué les esperaba? Bueno, tenían por un lado al señor Ernesto Cordero, quien ya en las elecciones pasadas presidenciales, en las contendió como precandidato de su partido y perdió. El señor Cordero, que además ustedes saben es calderonista, ya, con eso tengo ahora, ya, ¿para qué les explico lo demás? Y por el otro lado tenían al señor Gustavo Madero, actual, o el más reciente presidente, porque no es el actual es la señora Cecilia Romero, el anterior presidente del PAN, pues para reelegirse. Sí, usted escucha reelección y Madero en una misma frase y como que no, ¿verdad? A menos que vaya con la palabra no, reelección, pero no, en este caso el sobrino nieto del señor Francisco y Madero, el señor Gustavo Madero, pues dijo al diablo lo que dijo mi tío abuelo. Yo sí voy por la reelección. Y bueno, contendió por la reelección. Y después de semanas de intensas jornadas internas en las que ambos candidatos se dieron duro, en el que lo más destacado entre los dos, porque además se tenían que pegar pero con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque, como les decía, los restos mortuorios del PAN pues había que cuidarlos de alguna u otra forma. Entonces, pégame pero no me dejes ni muy duro y en la cara no, porque de eso vivo. Así se estuvieron golpeteando como nenas uno y el otro, uno exhibiendo el calderonismo del otro y el otro exhibiendo el peñismo del uno. Y bueno, finalmente con algo así de 13 puntos porcentuales, el señor Gustavo Madero, me acordé de la delegación, el señor Gustavo Madero pues literalmente arrasó las elecciones internas de su partido con algo así de más de 22,000 votos, más de 22,000 votos de ventaja, es decir, más de 22,000 panistas, que nosotros, en el entendido de que cada voto representa un panista, aunque así como se las juegan estos políticos, quién sabe, ¿verdad? Votaron pues para que continuara la tradición pues un poquito más cristiano-demócrata pragmática del señor Madero. Dije, más vale malo por conocido que cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, pues ganó el señor Madero. ¿Qué es lo que tiene ahora el PAN en sus manos? Pues el PAN en sus manos, nuevamente en la dirigencia de Gustavo Madero, tiene no solo la continuidad en las políticas privatizadoras que venían teniendo desde hace ya unos años, sí, ya va a cumplir 2 años esta nueva administración federal, sino que además traen consigo, y con el señor Madero obviamente, una
una bella historia de mochadas, y si no, que le pregunten al señor Madero cómo llegó a financiar su campaña interna. Dicen las malas lenguas, y por mi parte nada más puedo decir que las malas lenguas, porque desafortunadamente, como en toda la política, pues ni hay denuncia, ni hay acusaciones judiciales, ni hay pruebas, ni hay nada más allá. Dicen las malas lenguas que el señor Villarreal le hacía gordo el caldo al señor Madero. Jugaban con los presupuestos federales que se otorgaban a algunas entidades federativas, como por ejemplo Guanajuato e Hidalgo, en donde pues a cambio de las partidas presupuestales federales que se daban a los estados, pues recibían el 10% de esas partidas, es decir, le daban su comisión a los diputados panistas, y bueno, parte de estas comisiones evidentemente quedaba en los bolsillos del señor Gustavo Madero, presidente entonces del PAN a nivel nacional, y ahora pues presidente reelecto de ahí. Insisto, no culpo a los panistas, finalmente tampoco tenían de mucho de dónde escoger. Por el otro lado tenían a Ernesto Cordero, con una larga tradición calderonista, un Calderón que además deja, si el señor Vicente Fox había dejado medio tirado al PAN, el señor Calderón pues acaba de darle casi el tiro de gracia. Finalmente no está tan muerto, debemos reconocerlo, pero ya está casi moribundo. Pero sí, le da un gran golpe de muerte el señor Calderón, con su política militarizadora y con sus miles y miles de cosas bonitas, como por ejemplo oceanografía que además pues bueno, está muy ligada a todos los amigos del señor Cordero. Además, ¿se acuerdan ustedes aquellas partidas presupuestales en las que hasta los chicles metía el señor Cordero al erario? Insisto, no tenía mucho de dónde escoger la militancia panista. Y como dicen ellos, o al menos dicen los panistas, ganó el PAN, gana México. Y la verdad es que no. ¿Quién es el que realmente gana con esta elección? Pues sí, el ganón de todo esto es Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto, el PRI, que con la presidencia, o teniendo al señor Madero en la presidencia, asegura pues esta cofradía, esta hermandad, hacer mayoría en las cámaras, pues para continuar con las políticas privatizadoras, seguir autorizando todas estas leyes secundarias a las reformas ya autorizadas, y bueno, pues las que vendrán. El verdadero ganador de estas elecciones internas del PAN fue Enrique Peña Nieto, quien le gana el partido, quien le gana la partida al señor Felipe Calderón. Y fíjense, el día de hoy por la mañana, en una entrevista que le hicieran la señora Carmen Aristegui, estaba la señora Carmen Aristegui, la señora se me fue el nombre de la que participa con ella. Me van a matar. Sí, Denise Dresser, perdón, necesito comer algo, almendras o algo. Denise Dresser le hizo 3 preguntas, y la primera tenía que ver con cuál es el PAN que representa Madero, y le dice, bueno, tú representas al PAN, o por lo menos tú, Madero, al PAN de las mochadas, o ya se te olvidó Villarreal, ya se te olvidó Guanajuato. ¿Qué vas a hacer con eso? Y en una actitud la más cínica que jamás me había yo encontrado en un político, parafraseando palabras más, palabras menos, dijo algo así como que eliminar la corrupción del PAN no era el objetivo de él.
escuche usted, no es mi objetivo eliminar la corrupción del partido. El PAN va a seguir siendo tan corrupto como cualquier otro partido al nivel de la corrupción que hay en México. Es decir, tan corrupto va a ser el PAN como puede ser cualquier mexicano. Porque además la corrupción tiene que ver con la ideología del mexicano. Y yo no voy a estar malgastando mi tiempo en trabajar contra la corrupción. Insisto, palabras más, palabras menos, parafraseo al señor Madero. Felicidades, panistas, han perdido ustedes la vergüenza. Señor Madero, pues qué le puedo decir. En fin, así estuvo más o menos las elecciones, por ahí de las 7 de la noche. Sale el señor Madero allá en el CEN, las oficinas del CEN del PAN. El señor Cordero ya ni siquiera salió, su equipo de campaña se quedaron a ver el partido de fútbol mejor. Ya estaba todo dicho, salió muy diplomáticamente el señor Cordero tratando de hacer la cuestión diplomática de unificar al partido, diciendo que no iban a impugnar estos resultados porque no era eso lo que necesitaba el partido, que el partido lo que necesitaba era acciones de ética, ya sabes, estos discursos prehechos, preaprobados y estructurados desde antes que tienen los perdedores. Y bueno, el señor Cordero, que además ya debe de estar acostumbrado a perder, el señor Cordero, que es algo así como el AMLO del PAN o el Cruz Azul, algo así. En fin, salieron así. ¿Qué deja esta jornada? Evidentemente deja visto nuevamente o exponiendo al PAN con las viejas mañas del PRI. Tuvimos noticias de algunas urnas robadas. De la urna donde votó el señor Cordero fue robada a punta de arma de fuego. Vimos por ahí reportes de boletas que habían sido extraídas de urnas y después tiradas. No cambia. Sabemos de los moches que recibió el señor Madero y con ello compraría alguna parte de la campaña. Deja evidenciado más que nunca que el PAN siempre seguirá siendo el PRI, y el PRI, el PAN, o PAN, PRI, PRIAN, o como usted quiera, aunque la política, los políticos y los partidos en este país son absolutamente la misma porquería. En fin, esto fue lo que sucedió este fin de semana allá en las internas del PAN. Y yo me despido con una cancioncita. Chin, chin, chin. Déjenme ver si la encuentro. Sí, acá está. Aquí debe de estar. Vamos a escuchar a los señores de Iron Maiden. Y esto que se llama Fear of the Night. Fear of the Dark. Fear of the Dark, no Fear of the Dark. Sí, ya, búrlate de mí, cabrón. Nada más déjenme la encuentro. Fear of the Dark. Fear of the Dark. The Wicker Man, no. Ay, aquí la tenía ya puesta, lista para tocarla y se me fue. Chingao. Acá estás. Fear of the Dark con los señores de Iron Maiden. Buenas noches, esto es El Quinto Poder. Bye bye.